Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene de paz y gozo tu corazón y el de cada uno de tus seres amados. Estamos concluyendo estos 10 días de oración y de conocimiento del Espíritu Santo. Hoy, que es nuestro último tema, vamos a ver el Espíritu Santo y la vida eterna. Y para eso, vamos a las Sagradas Escrituras, a la Santa Biblia. Y vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 4. La Biblia dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que las vírgenes se durmieron. El problema es que las vírgenes estaban cansadas. No. El problema aquí es que no había aceite suficiente para mantener la luz encendida. Y en esta parábola encontramos, primeramente, el retraso del novio. San Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice que la demora del novio, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, que el aceite es el Espíritu Santo y las vírgenes representan a nosotros, la humanidad. San Pedro dice que la demora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual proclamamos, genera incredulidad muchas veces, no solamente en aquellos que no leen la Biblia, sino también en los cristianos. La parábola menciona que hay un retraso. En el versículo 5 dice: tardándose el esposo, ellas cabecearon todas y se durmieron. El apóstol San Pedro justifica el retraso de una manera convincente en el capítulo 3 de su segunda epístola, en el versículo 9, donde dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces vendrá o tendremos el perdón de Dios, la paz que solo Dios da, para tener la vida eterna. El retraso del novio de la parábola nos simboliza a Jesucristo y su segunda venida. Y eso produjo crisis en esas vírgenes que esperaban. Esto produce crisis hoy en los cristianos que proclamamos la venida de Cristo y que se viene proclamando desde hace centurias. Y Jesús todavía no viene. Pero en vez de entrar en incredulidad, tenemos que llenarnos de esperanza, sabiendo que el que prometió cumplirá. Otro aspecto de esta parábola es el sueño de las vírgenes. En el versículo 5 de San Mateo capítulo 25 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El sueño en esta parábola puede representar la necesidad humana de descanso. Incluso se espera algo más importante aún, que es la necesidad del Espíritu Santo. Dormir no es pecado. El dormir nos recuerda la necesidad humana de descansar. Pero atención, el descanso no impide que estemos preparados. Debemos llenar nuestras vasijas
con el aceite del Espíritu Santo y estar sobrios y velados para poder estar de pie el día en el que nuestro Señor Jesucristo regrese. San Pablo reafirma en su epístola a los Efesios capítulo 5, verso 18, que el aceite es el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo puede mantener la fe viva. La falta de aceite es el tercer aspecto de esta parábola. Y en el versículo 6 la Biblia dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 vírgenes despertaron en ese momento. Es entonces cuando ellas se despiertan que encuentran estas vírgenes que tenían poco aceite, su negligencia. Vieron que no habían traído carga, que cuando había la oportunidad, cuando tenían la oportunidad de cargar gran cantidad de aceite para esperar en la noche la venida del novio, ahora se dan cuenta que sus lámparas se están apagando por falta del aceite. En cambio, las otras vírgenes cargaron más aceite, se levantaron y siguieron al esposo. La falta de aceite representa la falta de preparación diaria, continua y personal para recibir a Jesucristo cuando Él venga a buscarnos. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, debemos cuidar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Como hemos visto en estos 10 días, tenemos que dedicarle tiempo. Primeramente en la mañana, al despertar, antes de iniciar nuestras actividades, debemos tener un encuentro personal con Jesús. Leer su santa palabra, la Biblia, orar, meditar, contemplar a nuestro Señor Jesucristo y escribir en un cuadernito y decirle: Señor, hoy tengo que hacer estas cosas, y anotar ahí, y luego decirle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga por ti hoy? Y orar por eso, y entonces podrás vivir en santidad. En la epístola de los Romanos, el apóstol San Pablo escribió en el capítulo 8, versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está el aceite del Espíritu. Estar llenos del Espíritu es estar llenos del aceite. Y estar lleno del aceite significa dar luz. Y dar luz significa que soy un testimonio vivo de la gracia de Dios y un testimonio de la salvación. Hoy Dios quiere ungirte con el Espíritu Santo. Entonces te invito a que entregues tu corazón, vida y ser a Dios, para que seas lleno del Espíritu Santo. En nombre de ese Dios que quiere ungirte, que quiere llenar tu vida con el aceite del Espíritu Santo, para que tu luz, tu lámpara alumbre. En nombre de ese Dios que quiere darte el Espíritu Santo y su poder, en nombre de ese Dios, te deseo muchas, muchas bendiciones.